Dios le bendiga. Saludamos a todos en el amor del Señor y a nombre de la Iglesia Cristiana El Calvario, situada en el 409 al oeste de la calle 47 aquí en Manhattan, el pastor reverendo doctor Héctor M. Vega. Damos la bienvenida a todos y vamos a tratar hoy con la lección número 5 del tema mantén tu lámpara encendida. Hemos estado en estado de emergencia por algunas semanas. ¿Por qué? Bueno, porque el renacimiento de la nación de Israel es la principal señal de que estamos en los tiempos finales. Hemos estado discutiendo algunos tópicos y en esos tópicos que hemos estado discutiendo hemos visto en nuestros días, hemos visto el renacimiento de la nación de Israel. A principios del siglo XX, a 1900, perdón, pudiéramos decir, perdón, diríamos, sí, a principios de 1900, nadie podía pensar que Israel volviera a ser una nación. Su situación era bien difícil. Sin embargo, en cuestión de años, rápidamente ya tenemos ahí una nación que es una maravilla lo que Dios ha estado haciendo con esta nación. Y por profecía que Jesucristo mismo dijo y que la escritura tienen y que las hemos estado discutiendo, vemos que es principal señal de que estamos en los tiempos finales. En los capítulos 9 y 10 de Romano que ya discutimos, Pablo presenta 4 verdades acerca de Israel. La primera, quieren seguir su propia justicia, no la de Dios. Número 2, no están dispuestos a depender de Jesucristo. Número 3, conocen la verdad, pero la rechazan. Número 4, Dios sigue manifestando su misericordia hacia ellos. Todo eso lo hemos podido ver y recuerden que no estamos hablando de los judíos en particular. Estamos hablando de la nación en general. Terminamos la lección de la semana pasada con esta declaración. Los israelitas han rechazado a Dios y Pablo cita a Moisés e Isaías, aquí citando a Moisés. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice en Deuteronomio 32:21, este es Pablo citando, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Isaías 61 y 2, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Con eso termina Romanos capítulo 10. Nos quedamos en la pregunta, ¿los ha rechazado Dios a ellos? Porque comenzamos, los israelitas han rechazado a Dios, pero, ¿los ha rechazado Dios a ellos? Vamos a mirar un documental, ahora cortito, pequeño, para que nosotros miremos a ver
¿Dónde está Israel hoy? Situado en el Medio Oriente, a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo, se encuentra el Estado de Israel. En esta tierra, el pueblo judío comenzó a desarrollar su religión y su cultura hace aproximadamente 4000 años. El Estado de Israel tiene una extensión total de 22.145 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.671 corresponden a tierras y el resto a cuerpos de agua. Israel limita al norte con Líbano, al noroeste con Siria, al este con Jordania, al sur con el Mar Rojo, al sudoeste con Egipto y al oeste con el Mar Mediterráneo. A pesar de lo reducido de su territorio, Israel reúne una variedad de características tanto de relieve como de clima. Tiene regiones montañosas, lagos, ríos, valles y desiertos. La Declaración de Independencia de Israel, firmada el 14 de mayo de 1948, estipula: el Estado de Israel mantendrá una completa igualdad de derechos sociales y políticos entre todos los ciudadanos, sin diferencia de religión, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura. Salvaguardará los santos lugares de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La bandera del Estado de Israel se basa en una prenda usada por los judíos durante su tiempo de oración. En el centro tiene la estrella de David, símbolo emblemático del pueblo judío. El himno nacional se llama Atikva, que significa esperanza. Israel es una democracia parlamentaria cuyas tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, funcionan en base al principio de la separación de poderes, que asegura el control y el equilibrio del sistema. El presidente, cuyas funciones son principalmente ceremoniales, es electo por la Knesset, el Parlamento, por un periodo no renovable de 7 años. La Knesset, el cuerpo legislativo, es un parlamento únicamente de 120 miembros. Los diputados, que representan una amplia gama de partidos políticos, son elegidos en comicios nacionales que se llevan a cabo cada 4 años. El poder ejecutivo es el responsable ante el Parlamento. Todos los gobiernos de Israel, desde su independencia, se han basado en coaliciones de partidos, ya que hasta la fecha, ningún partido político ha obtenido la mayoría absoluta en la Knesset. El gobierno permanece en funciones por un periodo de 4 años. Fundado como Estado judío, Israel tiene hoy una población de 8.789.000 personas y constituye un mosaico de diferentes religiones, culturas y tradiciones sociales. La ciudadanía es determinada por nacimiento, residencia o naturalización. Desde la independencia de Israel en 1948, la población judía ha crecido de 650.000 a casi 7 millones de personas. Las comunidades no judías de Israel, principalmente árabes, suman alrededor del 24% de la población. El idioma oficial del país es el hebreo y el árabe, y todas las indicaciones públicas se encuentran en ambos idiomas. En Israel, el día oficial de descanso es el sábado, conmemorado para el pueblo judío como un día sagrado por ser Shabbat. Es así como el Estado de Israel combina contrastes que no te puedes perder:
historia, modernidad y distintos tipos de fe. Israel es simplemente un país que vale la pena conocer. Ok. Estuvimos mirando ese documental y si usted se fijó, esta historiadora muy, me encanta a mí escucharla porque es muy conocedora de la historia de Israel. Mencionó su territorio, mencionó su política, mencionó la bandera y el himno, mencionó el gobierno, mencionó el pueblo, el idioma y termina diciendo que Israel es un país con distintos tipos de fe. Hemos presentado hasta ahora a Israel como lo que ha avanzado, en términos no espirituales. En términos no espirituales. Pero hoy vamos a presentarlo, no como lo hemos estado presentando hasta ahora, con esos avances, con cómo ha ayudado al mundo en sus inventos, en sus desarrollo, pero vamos a mirarlo en la parte espiritual, donde está Israel hoy. Israel en el centro del escenario profético. Tenemos que mantener nuestra vista en Israel, que es lo que los teólogos llaman el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comenzó ese reloj a funcionar? Aquí tenemos un signo de interrogación. Dice, la orden de reconstruir a Jerusalén determinó el punto de partida del reloj profético de Dios. La orden de reconstruir a Jerusalén determinó el punto de partida del reloj profético de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Y tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. El libro de Daniel, a Daniel Dios le dio tremendas profecías, pero nos vamos a centrar en la profecía de las 70 semanas que tiene que ver directamente con el Estado de Israel. Dice la Escritura, Daniel 21 a 23. Aún estaba hablando en oración, ese es Daniel hablando, cuando el varón Gabriel, arcángel, fíjese que no aparece como ángel, arcángel, serafín, no, sino como un varón. Si recuerdan, cuando Dios se le presentó a Abraham, no se le presentaron 3 ángeles, presentaron 3 varones. Así era en el Antiguo Testamento por lo regular. Entonces dice que cuando el varón Gabriel, volando con presteza, vino a mí, dice Daniel, como a la hora del sacrificio de la tarde. Él estaba orando. Si ustedes miran antes de eso, de ese versículo del 21, sería interesante que ustedes pudieran considerar esa oración que Daniel estaba haciendo en favor del pueblo. Y no solo eso, sino que él se identificaba con el pueblo. Él estaba declarando, confesando no solo los pecados del pueblo, sino que él decía,
los pecados de él también. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. A mí me conmueve cuando yo miro esa declaración. Oh Dios, si así pudiera el Señor hablar de mí, Señor, ¿cómo se sentiría usted también, verdad? Porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. ¿Ok? Entiende la orden y entiende la visión. Continuamos entonces ahora con el 24, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esas 70 semanas, si miramos aquí, no tiene que ver nada con nosotros los gentiles, con la iglesia. Nada es nada. Mire cómo dice aquí, están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era? Jerusalén. Entonces, dice, y otra vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahora va a el texto desarrollar 6 profecías acerca de Israel. La primera, para terminar la prevaricación. Número 2, para poner fin al pecado. Número 3, y expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, y sellar la visión y la profecía. Número 6, y ungir al santo de los santos. 3. Ok. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, hizo provisión para que se cumplieran estas 3 profecías. Ya estas 3 están cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí incluye a Israel. Okay. Así que estas 3 tenían que ver con el pecado. Ahora, estas otras 3, estas se cumplirán cuando Jesucristo regrese a establecer su reino. Okay. ¿Cuáles son? Para traer justicia perdurable, por supuesto, a Israel, sellar la visión y la profecía de quién, la que le acaba de decir, las 70 semanas, y ungir al santo de los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Pues Jesucristo. Okay. Estas 6 profecías resumen el plan de Dios para la nación de Israel, el cual fue prometido en el nuevo pacto. Vamos a ver lo que dice el nuevo pacto, que está en Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire cómo aquí recuerdan que el pueblo se dividió en 2, las 10 tribus, Israel y Judá, que quedó en la parte sur, norte y sur. No, aquí este nuevo pacto es para Israel completo, tanto para las 10 como para aquí une este nuevo pacto a Israel. No como el pacto que hice con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por otra palabra, ese pacto que él hizo, ellos no lo cumplieron. Ellos no lo cumplieron. Entonces, ahora dice el Señor,
que iba a ser un nuevo pacto con Israel. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren qué hermoso. Ok. Ellos no cumplieron con el primer pacto que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero ahora es que como Dios no se niega a sí mismo, Él no cambia y Él había prometido, había hecho promesas acerca de Israel, ahora Él establece un nuevo pacto, ¿okay? Para el futuro. Está hablando aquí del futuro. Entonces, Daniel 9:25 sigue hablando Gabriel a Daniel. Sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿se acuerdan que dijimos que el reloj de Dios con Israel empezó después de esta orden? La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tenemos 7 por 7 suman 49 años. Este es el tiempo indicado para restaurar y edificar a Israel. En otras palabras, cuando ellos vinieron de Babilonia, ese tiempo les tomó. Fueron unos 53 años, pero más o menos, para restaurar y edificar la casa. Si ustedes notan, dice semanas. Habrá 7 semanas. Y semanas. Okay. Nosotros contamos el tiempo por décadas. La década de los 30, la década de los 40, la década de los 50. Israel, Dios mismo lo estableció, digo yo así, porque es por semanas. ¿Okay? Vamos a decir que habían tantas semanas para el año, cada siete años por 7. Cada 7 en vez de por décima. Cada 7 años era el año de jubileo o de descanso. Luego después, 7 veces 7 al próximo año era el año que cuando ellos tenían que celebrar el año del jubileo. Por eso es que ustedes miramos siempre ese número 7, ¿okay? En séptimos en lugar de décimos. Aquí entonces tenemos que dice 62 semanas. 62 por 7 son 434 hasta el Mesías príncipe. ¿Okay? En el 9:26, la primera parte dice, y después de las 62 semanas, ¿ok? Después de las 62 semanas, ahora tenemos perdónenme, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, las 62 semanas, o sea, los 434 años, aquí eso se cumplieron el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando nosotros miramos a Zacarías 9:9,
está diciendo cómo Jesucristo iba a entrar en un pollino, ¿ok? Y ahí él se iba a declarar, cuando él se declaró el Mesías. Okay. Daniel también recibe una descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Y en la segunda parte de Daniel 9 encontramos que dice, y el pueblo, no el príncipe, ¿okay? No es el príncipe, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este todavía no ha llegado. Este llega cuando se esté cumpliendo los últimos 7 años. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La angustia de Israel duraría desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta su liberación del dominio gentil en la segunda venida de Cristo. Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjese, esa profecía ya Dios se le había dicho a Daniel, ok, siglos antes, unos 700 años antes. Ya ellos habían sido advertidos. El reloj profético de Dios para Israel continuó durante 483 años hasta el Mesías príncipe y se detuvo con un periodo de 7 años que falta por cumplir. Estos no se han cumplido. Entonces, ¿qué cree? Si se cumplieron los 483, no se va a cumplir estos otros 7, son 490. Se supone que sean 490 años, pero nada más se han cumplido 483 hasta la muerte de Cristo. Ahora faltan todavía un periodo de 7. Podemos estar seguros que sí que se van a cumplir. Está en Daniel 9:27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con ellos, ok, es el príncipe que estábamos hablando antes, y la mitad de la semana, y a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado, lo que ya se le dijo a Daniel, se derrame sobre el desolador. El periodo de estos 7 años dará inicio después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a verlo ahora en una forma más gráfica para que el que no lo haya podido entender, pues lo entienda un poquito mejor. Aquí tenemos la profecía de las 70 semanas. Como dije, está Daniel 9:25-27. Esto es más o menos lo que acabamos de mirar, pero con los textos bíblicos. 7 semanas. 7, cada semana, un año. Okay, la semana, un año. 7 por 7, 49 años. Lapso indicado para restaurar y edificar a Israel. Luego, seguida, sin haber interrupción, vienen las otras 62 semanas. 62 por 7, 434. Momento histórico en que aparecería el Mesías. Después de estas 62 semanas, aparecería el Mesías príncipe que dijimos que se cumplió en el día de
de la entrada triunfal. Y después de las 69 semanas, ¿ok? 62 más 7 son 69. Y Gabriel le dijo a Daniel, 70 años están para cumplir. 70, pero aquí hay más que 69. Entonces dice, después de las 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías y Jerusalén sería destruida. Aquí, ok, terminando las 69 semanas, en el día de entró a la triunfal, esa misma semana al final, le quitaron la vida. Entonces, Jesús había hablado acerca de la era de la iglesia. Cuando estuvo hablando con Pedro, que le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, aquí hay una brecha. En esto estamos ahora. Hacen 2020 años, alrededor de 2020 años, que estamos en esta brecha. Aquí no aparece Israel como nación. Como nación. Aquí el reloj de Dios se detuvo. Aquí. ¿Recuerdan? Los judíos rechazaron a Jesús. No creyeron en Jesús. Entonces, ahí se detuvo el reloj, el plan de Dios con Israel. Se detuvo y apareció la iglesia el día de Pentecostés. Y entonces aquí estamos ahora en el tiempo de la iglesia. Sabemos que comenzó en el año 33 más o menos, que fue cuando Cristo murió. ¿Cuándo va a terminar? Es un signo de interrogación. Pero sí, estamos mirando la profecía que tiene que ver con Israel, porque es un punto muy importante. Pero falta una semana. Hey, faltan 7 años, que lo habló el 9:27 de Daniel. Esa semana, según la profecía que le dijo a Daniel, habrían 3 años y medio, ¿ok? Y 3 años y medio se dividirían en 3 años y medio y 3 años y medio. Y es lo que se llama tribulación, esta primera parte, y gran tribulación, esta segunda parte. Más o menos pienso que ustedes hayan podido entender mejor ahora con la gráfica el asunto de la profecía de las 70 semanas. Ahora vamos a retomar. Vamos a retomar ahora el estudio que tenemos de Romanos, que hoy nos toca Romanos 11. ¿Verdad? Que comentamos que Pablo en el libro de Romanos trata 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11. Todo es como que hace un alto en lo que él está hablando acerca del pecado, del evangelio, para entonces presentar dónde está Israel hoy en día. Hasta recientemente no había mucha evidencia en la historia para creer que pudiera renacer la nación judía. Ya yo le dije antes, ¿verdad? Lo que estamos mirando es como algo, wow, ok, era imposible de pensarlo, pero lo hemos estado mirando, es una realidad. Actualmente se observan indicios en el mundo que indican que Dios tiene un plan para Israel. ¿Se acuerdan que terminamos el capítulo 10 diciendo Israel, ok, no creyó a Dios, dejó a Dios, pero Dios los dejó a ellos? Vamos a ver ahora, porque Pablo en este capítulo responde a esa pregunta. Ok, si Dios ha dejado a Israel. Y ya miramos en las 70 semanas, el plan
como un todo. Romanos 11:1, del primer versículo de Romanos, dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Cuál evidencia presenta Pablo para tal respuesta? Para decir que no, que Dios no ha desechado. Pues, bien claro, mire, su propia experiencia. Él es un israelita auténtico. Dicen que, hay un dicho que dicen que para ser judío tiene que tener 4 padres. Tiene que tener a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Dios para poder ser un auténtico israelita. Aquí tenemos un auténtico israelita, descendiente de Abraham y nada menos que de la tribu de Benjamín. Con todas las credenciales deseables. Pablo tenía todas las credenciales deseables de un israelita auténtico. Ahora, Israel buscaba ganar su justicia delante de Dios por esfuerzo propio. Mire cómo lo presenta Pablo en Romanos 2:3. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Grave error de Israel y de todo aquel, que quiera presentarse justo delante de Dios por sus propias obras y asuntos. No. Entonces, ¿quiénes fueron aceptados? Según el versículo 7, la parte primera dice, ¿qué pues? Dice Pablo, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. El remanente, hay un remanente de Israel que sí han alcanzado la justificación de Dios. Los escogidos debido a la elección soberana de Dios. Acuérdense, Dios es el que escoge, no es el hombre, no soy yo, es Dios el que escoge. Y como ya vimos en las lecciones pasadas, Dios le plació escoger a Israel. ¿Y a quién es de Israel? A los descendientes de Abraham. Pero ¿a quiénes de los descendientes de Abraham? Pues a Isaac. ¿Y a quiénes de los descendientes de Isaac? Pues a Jacob. Había otro. Podía haber escogido a Saúl, pero no. Fue a Jacob. Y pudo haber escogido a Ismael o a los otros 6 hijos. No, pero a quien escogió fue a Isaac. Entonces, ¿y qué sucedió con los demás? Pablo contesta en la parte B y el versículo 8, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. La situación de Israel no es Dios mismo. Como ellos no creyeron, como ellos no creyeron y Dios en diferentes formas hemos estudiado cómo Dios ha tratado y ha tratado y ha tratado. Como ellos no creyeron, entonces mire lo que hizo Dios. Les dio espíritu de estupor. O sea, que aunque tienen ojos, no vean. Y aunque tienen oídos, no oigan. Pablo les prueba que la condición existente de la nación y su futuro estaba profetizado en las escrituras. Y ellos lo sabían. O sea, no, eso no era nada nuevo. Mire cómo Pablo le explica. Isaías
29, 11 al 13. Ustedes vieron allí que en el texto que estábamos hablando antes, yo le puse un asterisco a donde dice como está escrito. Pues mire, esto era lo que estaba escrito. Y os será toda visión. Esto se escribió alrededor 700 años antes de lo que estaba hablando Pablo ahí. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer, y le dije, si dieren el libro sellado al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Eso fue lo que hizo. En Isaías dice que a eso iba a ser Dios con el pueblo. Le iba a dar espíritu de estupor para que viendo con sus ojos no viera, para que oyendo con sus oídos no. Y por supuesto, miren qué lindo que lo pone aquí. Un libro sellado. Para el que sabe leer, pues no lo puede leer porque está sellado. No está sellado, pero la persona no sabe leer. Pues no la puede leer porque no sabe leer. No, a Dios no se le va ni una. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí, miren qué interesante, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Yo leía esto, uy, Señor, me dio una cosa, yo digo, Dios mío, ayúdame, que uno que no caiga en algo así. Ok, porque es posible que haya muchas personas, aún creyentes, ok, que puedan estar en esta situación. Porque este pueblo, dice Dios, se acerca a mí con su boca, mucha alabanza, mucha adoración, mucha cosa de boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, no es algo que sale de adentro, que está incrustado en el corazón. Ese temor de Dios que quiere decir no miedo, sino ese temor de saber que Dios está, que el Espíritu Santo está, que Él mira todo lo que hago, que Él oye todo lo que hablo, que Él ve todo lo que hago, a donde voy, que Él está ahí presente. Y como decía en la lección pasada, cuando uno sabe que alguien lo está mirando o hay una cámara o algo, uno se cuida de la misma manera. Eso es lo que es temor de Dios. Temor de Dios es ser consciente, tener conciencia, no olvidarnos que no estamos solos. Nosotros contamos mucho con Dios cuando estamos en problemas. Yo no estoy solo, Dios está conmigo. Dios es, pero y cuando el comportamiento, ahí se nos olvida que Dios está también. Nos ayude Dios. Dios los hizo espiritualmente insensibles. Insensibles. Mirando, no veían. Oyendo, no escuchaban. Ahora, el propósito de este juicio de Dios hacia Israel no es para su destrucción. Este juicio de ponerle, ponerle ese espíritu de estupor, no para su destrucción. Muy importante que nosotros entendamos esto. Romanos 11:11 dice, digo pues, Pablo hablando, han tropezado
los de Israel para que cayesen? Y él mismo contesta, en ninguna manera. A través del juicio, Dios ofreció la salvación a los gentiles, gloria a Dios, para provocar a los israelitas a celos con el propósito de que se sometan finalmente a Dios. Aquí entramos nosotros, los gentiles. Si Israel hubiera aceptado y recibido a Jesucristo y todo, si hubiera seguido el plan de Dios, un pobrecito de nosotros. Aunque ya Dios, conociendo eso, ya tenía su plan, porque ya lo miramos en el Antiguo Testamento como Él nos nombra a nosotros. ¿Okay? Mire lo que dice Romanos 11:12. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. De hecho, Jesús escogió a Pablo precisamente para evangelizar a los gentiles. Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque ahí entró el mundo entero, y su defección, o sea, su abandono, la riqueza de los gentiles, cuánto más será su plena restauración. Vamos a mirar ahora algo bien interesante. Dice Romanos 11:16 al TV. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Deuteronomio 7:6-8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Se está refiriendo a Israel. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí le dice, mire, esto es importante, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¡Qué fidelidad! Los padres eran santos, Abraham, Isaac y Jacob. Y volvemos a decir santos porque Dios los escogió. Dios fue que los escogió. Okay. Porque fueron escogidos por Dios. Ahora vamos al versículo 17, la parte B. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ahí tenemos una rama desgajada del árbol. Esa fue Israel. Ok. Y la parte, el mismo, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella. Ese somos usted y yo. Ellos fueron desgajados. Ok. Pero nos injertó a nosotros, los gentiles. Versículo 17c al 19. Continúa hablando. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Interesante, mire. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz no sustenta el tronco. A mí, la rama no sustenta el tronco. Quien sustenta el tronco sustenta a las ramas. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En lugar de nosotros, por eso la palabra nos manda a orar por Israel. Porque gracias a que Israel fue desgajada, nosotros pudimos entrar en el plan.
de Dios. Y en lugar de nosotros sentirnos mejores, no, vamos a ver por qué estamos nosotros los gentiles. Ahí está Israel. Ok. Versículo 20 y 21. No te ensoberbezcas, nos dice a nosotros los gentiles, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que eran los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. Mire, qué contraste, ¿verdad? Bondad y severidad. Vamos a ver por qué. La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los israelitas. Pero la bondad ¿para quién? Para contigo. Pero hay una cláusula. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, tal como fue cortado Israel. Wow. Aquí tenemos a Israel. Aquí tenemos los gentiles. 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios no los ha abandonado. Todo está esperando una actitud del pueblo. Que salgan de la incredulidad a la credulidad. Pero mire lo que dice de los gentiles. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. El olivo es un árbol silvestre. Ok. Son pocos los que... o sea, para cultivarlos no hay que hacer mucho esfuerzo. Y mire lo que dice ahí. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, no de uno cultivado, sino de un olivo silvestre. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Estuve mirando cómo es el asunto del injerto, y el injerto no se coge un olivo silvestre y se injerta en un buen olivo, sino que una rama del buen olivo se injerta en el olivo silvestre porque es más fácil de crecer, más ligero de crecer. Y entonces así es como es el injerto. Entonces dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, la pregunta ahora, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales? Mira, eso son las ramas naturales. Serán injertados en su propio olivo. Wow, qué lindo, ¿ya? En estos versículos ahora vamos a ver la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí tengo un asterisco porque le voy a explicar luego. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Número 1, endurecimiento en parte. Hasta que, número 2, haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, número 3, todo Israel será salvo, como está escrito en Isaías 59:20. ¿Okay? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos,
cuando yo quite sus pecados. ¿Se acuerdan la razón por qué de las 70 semanas de Israel? De Daniel, donde decía las 3 primeras tenían que ver con el pecado. Ok. Pero las otras es cuando él apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados por completo. Así que, dice el 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de nosotros, de ellos, pues, no creyeron y ahora estamos nosotros. Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Mire qué razón. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, Dios llama. Y cuando Dios nos da dones, que te sigue con el capítulo 12 de Romanos, eso es lo que va a hablar, de los dones espirituales. Son él no se torna para atrás. Te lo di, te lo quito. No. Al pensar en la misericordia y sabiduría de Dios, la única reacción posible es que la adoración. Eso es lo que hace Pablo. Versículo 33, está terminando el capítulo. Y Pablo, después que explica todo esto acerca de su pueblo y todo, desde el capítulo 9, y mira cómo Dios ha tratado con ellos, cómo ellos han tratado con Dios, y todavía todo lo que Dios exclama: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Sus caminos, refiriéndose a las formas que Dios utiliza para lograr sus propósitos. Pablo los describe como inescrutables. Nadie los puede entender. Son muy difíciles de entender. Termina, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria por los siglos. Amén. Yo no sé cuál reacción puede ser la de ustedes al haber estado. Vamos a escuchar un himno para terminar, pero no sé cuál pueda ser la reacción de ustedes ante esta maravillosa declaración del himno. Esta declaración de Pablo. Lo hermoso que él lo presenta. Y nosotros nos podemos identificar con el pueblo de Israel. Nos ayude el Señor para que nosotros también podamos entender ese amor tan grande. We started talking about de Dios, no solamente con el pueblo de Israel. Escuchamos este himno y no se olviden, okay, la próxima semana todavía continuamos con este tema y con la ayuda de Dios el domingo estaremos en el templo a las 12 del mediodía. Dirección 409 al oeste de la calle 47 aquí en Manhattan. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y vamos a escuchar esta hermosa
alabanza y yo espero que ustedes se puedan identificar con ella. A pesar de mis defectos, mis errores y conceptos, tú me amas. Si confieso mis pecados, yo sé que son perdonados, tú me amas. Y por eso no te olvido, porque sé que no merezco tanto amor. Y es por eso que te adoro, y junto a la cruz yo lloro mi dolor. ¿Qué amor es este que ni puedo evaluar? ¿Qué amor es este de reír y de llorar? Te doy mil gracias, oh Dios mío, por Jesús, quien murió en mi lugar. ¿Qué amor es este que trasciende la razón y que a pesar de mí me da paz y perdón y aún me da la vida eterna por Jesús en el día de la resurrección? ¿Qué amor es este que a pesar de mí me rescató? De mi sucio pecado me lavó con su sangre vertida en la cruz. ¿Qué amor es ese que a pesar de ti también te amó? Y digo que 2000 años después Jesús nos ama a pesar de los dos. ¿Qué amor es este que ni puedo evaluar? ¿Qué amor es este de reír y de llorar? Te doy mil gracias, oh Dios mío, por Jesús, quien murió en mi lugar. ¿Qué amor es este que trasciende la razón y que a pesar de mí me da paz y perdón y aún me da la vida eterna por Jesús en el día de la resurrección? ¿Qué amor es este que a pesar de mí me rescató? De mi sucio pecado me lavó con su sangre vertida en la cruz. ¿Qué amor es este que a pesar de ti también te amó? Y digo que 2000 años después Jesús nos ama a pesar de los dos.